Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 4 del mes de agosto del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Santidad de las ofrendas. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerquen a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáver, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre, o por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiese será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando las profanen, yo Jehová, que los santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma con él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote en la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, los cuales apartan para Jehová, pues les harán llevar la iniquidad del pecado, comiendo de todas las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que las santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, será de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, magullados, rasgados o cortados. Él es vuestra tierra, la ofreceréis. Ni en mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el becerro, el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día
En adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová, y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Cuando ofreciere sacrificios de acción de gracias, Jehová los sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para el otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos, cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Hermanos, es la ley para las ofrendas. Habla igual de los animales que han de presentarse para la ofrenda. Tienen que ser sin defecto, o sea, tienen que ser, por llamar así, perfectos, para que ese sacrificio pueda ser agradable a nuestro Dios. Habla de las normas, de por qué y cómo no, o por qué no comer de las cosas sagradas. O sea, son estatutos que les puso directamente la línea de los sacerdotes, porque está hablando de que si sus hijos o hijas cometen iniquidad, no podrán comer de las cosas santas. Entonces, todo esto viene a ahondar hoy en día, hermanos, en que ya no ofrecemos sacrificio, pero lo que nosotros damos al Señor, que sea de corazón, que nazca en nuestro corazón el dar, sea lo que tengamos que darle. Servicio al Señor, un voluntariado, una ofrenda monetaria o lo que quieran ofrecer al servicio de la iglesia también. Esa es una ofrenda, pero tiene que ser de corazón. No dar lo que nos sobra, no dar esperando a cambio a ver cuánto me devuelve Dios si yo le doy X cosa. No, la ofrenda tiene que ser de corazón, para que sea aceptada por nuestro Señor, porque Él busca que todo lo que nosotros le ofrezcamos es sentirse agradado, porque dice que hay que ser santos como Él es santo. Entonces, si Él nos da lo mejor a nosotros, porque nosotros no también tenemos que retribuir una parte que Él nos ha dado, y hacerlo de buena gana, hacerlo mejor, no dar lo que sobra, sino que dar lo que tenemos. Qué bueno es cuando aprendemos a dar por obediencia, aprendemos a dar por amor, aprendemos a dar por agradecimiento, porque sabemos que eso lo estamos haciendo de corazón, por ende será aceptado por nuestro Dios. Él quiere cosas buenas. Él no quiere que vivas recluido de por vida en una iglesia. Él quiere que obedezca su palabra. Esa es la mejor ofrenda que nosotros podemos presentarle. Una ofrenda sin mancha, una ofrenda sin defectos, es aquella que nosotros le damos a Dios de corazón. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.